Mi nombre es Isabella del Valle, y tras muchos años, regresé a Sevilla. La ciudad, con su olor a azahar, siempre me pareció viva, incluso en sus silencios. Cuando el tren paró en Santa Justa, sentí que el tiempo se detenía. La misión era clara: restaurar el antiguo piso familiar en el barrio de Santa Cruz, cerca de la Giralda, cerrado por más de una década tras la muerte de mi tía abuela. Lo hice por deber, no por nostalgia. Sevilla te obliga a confrontarte. Mi hija, Sofía, que vive en Ciudad de México, insistió en enviar a su esposo, Rodrigo Fuentes, un joven arquitecto, para que me ayudara. Te será útil y te hará compañía, me dijo. Dudé, pues la intimidad de trabajar con mi yerno me incomodaba, pero cedí. Rodrigo llegó bajo la sombra de un naranjo en la plaza de Doña Elvira. Llevaba una guayabera de lino crema y pantalones ajustados, revelando una silueta atlética, complementada con sandalias de cuero. Su sonrisa era cortés, su mirada, la de un curioso. Me llamó Doña Isabella, con tono respetuoso. Yo estaba envuelta en un vestido midi de seda verde esmeralda, con un escote sugerente, y calzaba zapatos de tacón bajo de piel de serpiente con un brillo dorado. Me abanicaba con un abanico de ébano y seda negra, un objeto de sensualidad táctil que buscaba calmar mi ansiedad. Sofía me dijo que el piso necesita una auténtica resurrección, comentó. Su mirada se detuvo brevemente en mis pies antes de volver a mis ojos. Le respondí con una sonrisa tensa. Los primeros días fueron de calma superficial. Él evaluaba la estructura, yo limpiaba las losetas de barro cocido y los frisos de yesería mudéjar. Al mediodía, un café en el patio andaluz estrecho, rodeado de geranios. Hablaba poco, pero con atención. Una tarde, al mover un pesado cofre de cedro, una ráfaga de aire cálido abrió la reja, y un fuerte aroma a jazmín y tierra mojada llenó la sala. Sevilla nunca se olvida de hacerse sentir, dijo él riendo suavemente. Yo reí con él, por primera vez en mucho tiempo. La restauración iba lenta. La humedad había dañado los azulejos de Triana. Pero la lentitud me empezó a gustar. Una mañana, tras una tormenta, el suelo estaba húmedo por capilaridad. Nos quedaremos dentro hoy, dijo Rodrigo. Podemos centrarnos en los mosaicos de la pared. El viento silbaba, el encierro nos envolvía en una burbuja de cal y silencio, rota solo por el roce de nuestras ropas. Cenamos con vino de Jerez y jamón ibérico. Él encendió una lámpara de aceite, y las sombras danzaron. La restauración es un acto de amor y respeto, afirmó. Devolverle la dignidad, la memoria. Sus palabras me impactaron. En los días siguientes, mientras mezclaba pigmentos, sentía su curiosidad paciente, su atención tranquila. Un anochecer, encontramos fotos de mi tía con un torero. Rodrigo notó mi mismo gesto decidido. La cercanía se volvió inevitable. Al cerrar el postigo una noche, él miró la oscuridad. Mañana el cielo estará más claro, dijo. Pero tal vez será mejor quedarse dentro un poco más. Su sonrisa sutil y la luz diferente en sus ojos color miel me hicieron bajar la mirada. Sabía que el aire se había cargado de una tensión inconfesable. A partir de ese momento, nada sería igual. La mañana después de aquella conversación en el umbral, el ambiente se sentía más denso, más cargado, como el aire justo antes de la tormenta. Había pasado la noche dando vueltas, escuchando los ecos de la vida en el callejón. Me levanté antes que él y fui a trabajar en el salón. Necesitaba movimiento, una excusa para que mis manos no temblaran. Aquel día nos centramos en la restauración de una pared cubierta de yesería calada, un intrincado encaje de motivos geométricos de influencia nazarí. El trabajo era delicado, implicaba limpiar con bisturí y cepillos suaves para no dañar los diminutos huecos. El viento aullaba entre las ventanas, el sonido del goteo ocasional era el único recordatorio de que seguíamos aislados. Rodrigo, con su habitual calma práctica, había subido a un andamio bajo para trabajar en la parte superior del friso,
justo sobre mi cabeza. Yo me encontraba arrodillada, limpiando la base. Él vestía una camisa blanca de algodón crudo remangada hasta el codo, y el pantalón de pinzas ajustado que le había visto antes. Los movimientos de sus brazos al extenderse para llegar a las molduras eran precisos, rítmicos. Mi mirada, sin querer, se detenía en la fuerza sutil de sus antebrazos tensos, cubiertos por una ligera capa de polvo de calorías. Yo llevaba un conjunto que había elegido sin pensar, una falda lápiz de cuero suave color tabaco que me llegaba justo debajo de la rodilla y un body de cuello alto de tejido fino y ajustado, de un color ocre quemado. Mis manos estaban protegidas por guantes de látex para no dañar el trabajo, pero la sensación del cuero frío contra mi piel era una constante, una sutil caricia prohibida. La falda, aunque formal, creaba una silueta que, lo sabía, captaba la luz de cierta forma. Trabajábamos en un silencio intenso. A veces, cuando él bajaba para tomar un nuevo pigmento o herramienta, nos encontrábamos a una distancia peligrosamente corta. Un día, al estirar la mano para alcanzar un pincel, nuestras yemas se rozaron. Fue un contacto fugaz, pero me dejó una sensación de electricidad contenida que me hizo sentir la necesidad de agitar mi abanico, aunque no hiciera calor. Él no hizo un gesto, solo se quedó un instante extra, con los ojos fijos en la paleta de colores. Era un juego de silencios y roces que amplificaba todo. Al mediodía, el viento se calmó. Rodrigo sugirió, hay que ventilar, Isabella. El polvo es demasiado. Al abrir los postigos, la luz del sol inundó la estancia, revelando la fragilidad de un dibujo a lápiz, a medio terminar, que estaba oculto tras un viejo mueble. ¿Es tuyo?, preguntó él, señalando el boceto de un paisaje lagunar con líneas firmes, pero una ejecución incompleta. Asentí. Lo hice hace años, cuando creía que sería pintora. Me detuve a la mitad. Él lo examinó con un respeto casi reverencial. Es hermoso. Tienes una mirada que capta la fragilidad de las cosas. Por eso elegí la restauración, respondí. La fragilidad es lo que más me interesa. Me miró fijamente. Pienso que la fragilidad es también una forma de fuerza, ¿sabes? Solo quien la reconoce de verdad puede sobrevivir. Sus palabras se incrustaron en mí. Había en él una profundidad que iba más allá del joven arquitecto talentoso, era reflexivo, a veces melancólico. Me confesó que sentía una distancia creciente con Sofía, que no sabía cómo acortar. Yo lo escuché en silencio, debatiéndome entre el deseo de consolarlo y el de alejarme. No quería ser un refugio, pero su confidencia me tocó profundamente. Su voz era baja, íntima, y por primera vez, no me llamó Doña Isabella, sino Isabella. Un día, la marea de la humedad subió de nuevo. Era la hora de la siesta, un momento de intimidad obligada en Sevilla. El agua se filtraba por la rendija del umbral. Rodrigo, práctico, me pidió que le ayudara a colocar toallas y sacos de arena improvisados. Mientras nos agachábamos juntos, la cercanía era insoportable. Él se quitó la camisa, pues el calor bajo el andamio se había vuelto intenso. Quedó en una camiseta interior blanca ajustada. Su cuello y hombros, salpicados de polvo de cal, parecían esculpidos. Al levantar un pesado saco, su cuerpo se inclinó peligrosamente sobre mí. Su brazo, firme y tibio, rozó mi nuca mientras buscaba apoyo en la pared. El olor a sudor limpio, cal y cuero, el mío, se mezcló en el aire. Perdón, Isabella, susurró cerca de mi oído, su voz ligeramente áspera. No te preocupes, Rodrigo, respondí, sin poder mirar sus ojos, sino el punto exacto donde la piel de su cuello se encontraba con la tela de la camiseta. Nos quedamos allí, un instante extra. En la quietud, sentí el peso de su presencia. No había erotismo explícito, pero el contacto físico cercano, el contraste entre la fragilidad de mi ropa de seda y su fuerza, y la atmósfera cargada de humedad, creaba una tensión casi dolorosa. Cuando terminamos, él se sentó en el suelo,
agotado. A veces parece que la casa no quiere dejarnos ir, comentó, secándose la frente con la mano. La casa solo nos enseña lo frágiles que somos, repliqué. Y que la belleza se esconde a menudo en el punto más vulnerable. Al caer la noche, la lluvia cesó. Subimos a la azotea para tomar aire. Desde allí, Sevilla era un mosaico de luces. Él me sirvió una copa de vino. La luz del farol de la calle iluminaba parcialmente su perfil. Me confesó que a veces se sentía atrapado en su vida en México, que la arquitectura se había convertido en una rutina. He sentido aquí, a tu lado, una calma que no recordaba, me dijo. Su voz era apenas un susurro que el viento se llevaba. Yo no respondí. Solo miré la luz lejana de la Giralda. Entendí que la calma que sentía no era por Sevilla, sino por él. Y esa conciencia me llenó de un temor profundo. El silencio se rompe al recibir un mensaje en mi móvil, vibrando discretamente en el bolsillo interior de la falda de cuero. Era Sofía. Mañana estaré en Sevilla. Llega antes de lo previsto. El vino se me congeló en la garganta. Miré a Rodrigo, cuyo rostro, iluminado por la luna, se veía tranquilo e ignorante del desastre inminente. El tiempo de suspensión había terminado. La noche cayó como una losa pesada. No le dije nada a Rodrigo sobre el mensaje de Sofía. Necesitaba esa última noche de silencio compartido, de tregua antes del inevitable regreso a la realidad. Me acosté sintiendo el peso de la culpa y la excitación. No era amor, era algo más peligroso, el redescubrimiento de estar viva. Me levanté al amanecer. El cielo no era el azul intenso de Sevilla, sino un gris perla que presagiaba más lluvia. La casa, con su suelo de barro cocido, parecía contener la respiración. Rodrigo se levantó poco después. En la cocina, encontré un alivio temporal al sumergirme en el ritual del café. Había elegido mi vestuario con una deliberación casi inconsciente, un vestido de terciopelo azul noche, de corte recto y severo, con un pequeño lazo de raso negro que acentuaba el cuello. Era mi armadura. En los pies, unos botines de piel de cabra con un tacón cuadrado y firme que resonaba con autoridad en el suelo de madera. No había nada de piel de serpiente ni purpurina hoy, solo textura mate y control. ¿Qué haremos hoy, Isabella?, me preguntó, con una camisa de mezclilla desabrochada sobre una camiseta oscura, el pelo aún húmedo. Terminar el trabajo en la terraza, respondí. Y asegurarnos de que el agua alta no suba por el patio. El pronóstico es malo. El trabajo en la terraza era físico y urgente. Necesitábamos limpiar los desagües y revisar la impermeabilización de la balaustrada de hierro forjado. El aire fresco y el esfuerzo nos dieron una excusa para la cercanía. Mientras él estaba arrodillado revisando un canalón, yo estaba a su lado, sosteniendo una pesada llave inglesa. La lluvia comenzó, fina y fría. Tendremos que refugiarnos pronto, dijo, su voz ronca por el esfuerzo. Su rostro, salpicado de agua y algo de barro, tenía una intensidad que no le había visto antes. Nos apresuramos a entrar, empapados. En el recibidor, él se quitó la camisa de mezclilla empapada, quedando solo en la camiseta ajustada y oscura. El tejido fino se adhería a su torso, marcando cada músculo. Yo intenté parecer imperturbable, concentrada en quitarme los botines húmedos. El terciopelo de mi vestido, ahora mojado, se sentía pesado y frío contra mis piernas. Elisa, dijo de repente, usando mi nombre sin el doña, de nuevo, pero con una formalidad que no le había escuchado. Había descubierto las maletas de Sofía que había guardado. ¿Vienes, Sofía? Lo confirmé con un simple asentimiento. Esta noche. El aire se cortó. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio lleno de peso. La lluvia fuera se convirtió en un aguacero furioso. Nos refugiamos en el salón, bajo la protección de las yeserías. Él encendió una pequeña estufa de leña en la chimenea,
y el calor comenzó a llenar la estancia. Nos sentamos en sofás separados, mirándonos a través del humo y el crepitar. Él tomó una taza de té que le ofrecí. ¿Crees que podemos volver atrás?, preguntó, su voz era apenas audible por el ruido de la lluvia. No, respondí honestamente. No de verdad. Pero la vida tiene su propia forma de poner las cosas en su sitio. Y nosotros debemos permitirlo. Las palabras, aunque necesarias, me dolieron. Era como cerrar una puerta con llave. Él se levantó, se acercó a la repisa de la chimenea y observó una antigua máscara de cuero negro, de estilo carnaval veneciano, que mi tía había traído de un viaje. Era un objeto de colección, un símbolo de lo oculto y prohibido. ¿Qué hacía ella con esto?, me preguntó, girando la máscara entre sus dedos. Guardaba secretos, respondí, mi voz más suave. A veces la gente usa máscaras para sentirse más real, no menos. Se dio la vuelta, con la máscara en la mano, y me miró fijamente. Había una intensidad en sus ojos que trascendía la simple comprensión. En ese momento, no era mi yerno, no era el joven arquitecto, era simplemente un hombre frente a una mujer, en un espacio de confinamiento cargado de electricidad. Se acercó lentamente, sin romper el contacto visual, y se sentó en mi sofá, no cerca, sino en el extremo opuesto. El espacio vacío entre nosotros gritaba. ¿Y tú, Isabella? ¿Qué máscara has estado usando?, me preguntó. El terciopelo húmedo se sentía como una segunda piel. Mis botines firmes parecían clavados al suelo. Me levanté abruptamente, rompiendo la tensión. La máscara de la restauradora. La que cree que puede arreglar lo que se ha roto. Caminé hacia la ventana, sintiendo su mirada fija en mi espalda. La lluvia caía con fuerza, las calles se convertían en ríos. Me vino a la mente mi hija. Sentí una punzada de culpa aguda, pero se mezclaba con la certeza de que este momento, esta conexión, era una verdad que yo no podía deshacer. Más tarde, mientras él estaba en la ducha, volví al salón. La chimenea crepitaba. Vi un viejo álbum de bocetos de su época de estudiante. Eran dibujos de diseños de luz, de espacios interiores. Uno en particular me llamó la atención, era el boceto de una mano femenina sosteniendo una herramienta de metal, la luz resaltaba las líneas de la mano con una veneración casi fetichista, enfocándose en la fuerza y delicadeza del agarre. En la esquina, una nota al pie, la belleza en la precisión. Me di cuenta de que él no solo admiraba la arquitectura, admiraba el trabajo en sí, la habilidad controlada. Era un fetiche por la precisión y el control táctil, un reflejo de su propia contención. Y yo, con mi trabajo de restauración, mis manos con guantes, mis herramientas de precisión, representaba esa atracción. Al escuchar el agua cesar, cerré el álbum y me senté de nuevo, la calma fingida volviendo a mí. Él regresó, con un pantalón claro y el torso desnudo, secándose el pelo con una toalla. Me miró, sin vergüenza. El aire caliente de la chimenea envolvía su piel bronceada. Ya no podemos retrasarlo más, Isabella, dijo, su voz ahora firme. Debemos ir por Sofía. Él se vistió con la misma guayabera del primer día. Al salir de la casa, el aire era fresco, pero cargado. La marea del Guadalquivir había subido, y aunque no llegaba al barrio, el olor a sal y humedad era intenso. Mientras caminábamos hacia el taxi, pasamos por un callejón oscuro. Se detuvo y tomó mi mano, un toque firme y rápido, un último adiós silencioso. Gracias por el recuerdo, Isabella. Luego, me soltó. Entendí que era el final. La llegada de Sofía fue como el sol repentino que irrumpe tras un largo aguacero. Entró en el piso con una energía contagiosa, abrazándome con fuerza. Vestía un conjunto moderno y colorido de diseñador mexicano, muy diferente a mi sobriedad sevillana, y llevaba el cabello suelto, radiante. Mamá, la casa es increíble. Parece que le has devuelto el alma, exclamó,
recorriendo las estancias con entusiasmo. Rodrigo entró detrás, cargando las maletas. El cruce de miradas entre ellos fue breve, afectuoso, pero percibí la tensión invisible que solo yo sentía. Intercambiaron palabras ligeras, las de dos personas que se extrañaron, pero había algo sutilmente desequilibrado en su interacción. Su sonrisa hacia ella era la de su marido, formal y atenta, pero sin la intensidad silenciosa que compartía conmigo. La cena fue tranquila, pero agotadora. Hablamos de la restauración, de los detalles de la yesería, de los colores recuperados de los azulejos. Sofía estaba exultante, agradeciendo continuamente a Rodrigo por su ayuda y profesionalismo. Yo asentía, sonreía, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que Rodrigo hablaba, me obligaba a mirar el plato, temiendo que una mirada prolongada revelara el secreto tácito que nos unía. Llevaba un vestido de lana fina color borgoña, de corte sencillo pero elegante, complementado con un collar de ámbar oscuro que contrastaba con la tela. Mi cabello, recogido en un moño bajo y estricto, era un intento de mantener el control externo mientras todo se desmoronaba por dentro. La presencia de Sofía lo cambió todo. La casa se llenó de un ruido feliz y constante, que contrastaba con los silencios íntimos que Rodrigo y yo habíamos cultivado. Ella quería ver cada detalle del trabajo, y él la acompañaba con paciencia. Me sorprendí observándolos, preguntándome si era la única que percibía la corriente subterránea de incomodidad entre nosotros tres. Al día siguiente, mientras Sofía salía a explorar la catedral y el alcázar, Rodrigo y yo nos encontramos solos de nuevo en el salón. El silencio regresó, pero era pesado, diferente al de los días de aislamiento. Él se acercó a la ventana, observando el patio. Debería estar feliz, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Y sin embargo, siento que he dejado algo incompleto. A veces, respondí, mi voz era un susurro cansado, es mejor dejar inacabadas las cosas que no pueden concluirse sin destruir todo lo demás. Se giró hacia mí. Había una mezcla de tristeza y una comprensión desarmante en sus ojos miel. No quería hacerte daño, Isabella. No lo has hecho, mentí con firmeza. Solo nos hemos recordado mutuamente que la vida puede tocarnos, y eso no es un mal. Pero ahora, debemos dejarlo ir. Por ella. Señalé con la cabeza el resto de la casa. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Luego, dio un paso atrás, creando una distancia física que sentí como un corte limpio. Me dedicó una última mirada cargada. Mañana vuelvo a Ciudad de México por una reunión urgente, anunció. Un proyecto que no puedo posponer. Quizás sea lo mejor. Asentí. No había más que decir. Esa noche, después de cenar, Sofía estaba agotada y se acostó temprano. Yo subí a la azotea. El aire era fresco, y la ciudad estaba sumida en una luz opaca. Encontré a Rodrigo allí, sentado en el murete, mirando el reflejo de la luna en el laberinto de tejados. Me acerqué y me detuve a unos pocos pasos. No sabía que estabas aquí, dije. No podía dormir, respondió. Tenía que ver la ciudad una última vez tal como es ahora. Nos miramos, sin necesidad de palabras. En ese silencio, roto solo por el murmullo lejano de una guitarra flamenca, comprendí que ese instante quedaría grabado para siempre, inalterable. Él se puso de pie, acortando la distancia entre nosotros. La tensión era palpable. Sus ojos recorrieron mi rostro, mis hombros, y se detuvieron en el lazo de raso negro de mi cuello. Era un momento de vulnerabilidad extrema, donde el control se perdía. Él levantó su mano, como si fuera a tocar el lazo, a romper la última pieza de mi armadura, pero se detuvo. En cambio, su mano descendió lentamente, su palma se abrió, y se detuvo a pocos centímetros de mi muñeca, donde sentía el pulso acelerado. No hubo contacto, solo la promesa de un toque, una tensión estática que era más poderosa que cualquier caricia.
Era la esencia de su fetiche de control y precisión llevada al límite. Adiós, Isabella, susurró, y en su voz había una mezcla de despedida, gratitud y remordimiento. Adiós, Rodrigo, respondí, mi voz apenas un hilo. Bajamos por separado. El resto de la noche fue un velatorio silencioso. A la mañana siguiente, la despedida fue sobria, casi fría. Sofía, un poco sorprendida por la prisa, lo abrazó fuerte. Rodrigo me dio un beso breve y formal en la mejilla, el beso de un yerno a su suegra. Era de nuevo el hombre que conocí al principio, cortés, atento, distante. Lo observé cruzar la plaza de Doña Elvira. No se volvió. Cuando se perdió de vista tras la esquina del callejón, sentí que la casa respiraba de nuevo, pero ese aire estaba contaminado con lo que habíamos perdido. Los días que siguieron a la partida de Rodrigo estuvieron dominados por Sofía. La casa parecía vacía, a pesar de su vivacidad. Yo terminaba los últimos retoques del mural principal, y Sofía pasaba las mañanas explorando Sevilla, regresando cada tarde llena de historias sobre la luz en el Guadalquivir y la belleza de los mantones. Una tarde, me trajo un pequeño regalo de un artesano, una pequeña figura de barro sin esmaltar, con una grieta visible, cuidadosamente reparada con oro líquido, el arte japonés del kintsugi. Es para ti, mamá, dijo. Me recordó a lo que haces. Devuelves la vida a las cosas, pero dejas que conserven sus cicatrices. Lo que se rompe y se repara, es más fuerte. Sus palabras, pronunciadas con esa inocencia madura, me hirieron. La tomé entre mis manos. Era frágil, ligera. Al día siguiente, mientras yo organizaba los pigmentos finales, Sofía se acercó con un aire inusual. Llevaba una blusa de encaje blanco de estilo andaluz, con volantes en las mangas, y una falda de cintura alta de lino crudo. Estaba hermosa, pero había una firmeza grave en su postura. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, su voz tranquila. Claro, cariño. Pasó algo entre tú y Rodrigo, ¿verdad? Me quedé helada. El pincel cayó de mi mano, y el suave golpe en el suelo de barro resonó en el silencio. Intenté componerme. ¿Por qué lo preguntas?, logré decir. No lo sé, respondió ella, mirando las macetas de geranios. Desde que llegué, los sentí diferentes, demasiado silenciosos. Como dos personas que comparten un secreto y que están demasiado cerca, o demasiado lejos. Pude haber mentido. Pude haber dicho que era solo la tensión del trabajo. Pero en ese instante, me di cuenta de que seguir fingiendo significaba perder la única parte de mí que todavía valía la pena restaurar, mi verdad. Me senté lentamente en el banco de piedra del patio, buscando el coraje. Sofía, dije en voz baja, mirando la figura de barro en mis manos. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. No quiero justificarme, pero tampoco puedo ocultarlo. Crucé un límite, y no debí haberlo hecho. Ella permaneció en silencio, su mirada perdida. La blusa de encaje, con sus volantes, parecía una bandera blanca de rendición. ¿Con él?, preguntó finalmente. Asentí. No hubo lágrimas en su voz, solo una increíble calma que me asustó más que cualquier rabia. No quiero detalles, dijo, su voz se quebró ligeramente. Solo, ¿por qué? Porque la soledad, a veces, se convierte en un peso que ya no sabes cómo llevar, expliqué. Y porque en él vi a alguien que escuchaba, que comprendía sin juzgar. Pero no fue amor, Sofía. Fue solo un espejo. Un espejo en el que ambos vimos lo que nos faltaba. Y en el fondo, fue un acto de cobardía. Ella permaneció inmóvil. Luego, se levantó y se dirigió a las columnas, tocando la yesería que yo había restaurado. Me traicionaste, dijo, su voz apenas un suspiro. Pero no como su esposa, me traicionaste como hija. Porque te creía más fuerte.
Creía que mi madre no era tan frágil. Esas palabras me atravesaron. No lloré. Me quedé sentada, sintiendo la dureza del banco. Esa noche, no cenamos juntas. Sofía salió a caminar por el barrio, y yo me quedé sola en la casa, que ahora parecía ajena. Cada estancia me recordaba algo que había perdido, la confianza de mi hija, la calma que creía haber encontrado, el sentido de mi propio equilibrio. Regresó muy tarde. Se detuvo en el umbral del salón. No sé si podré perdonarte del todo, mamá, dijo con voz tranquila, sin rabia. Pero sé que quiero intentarlo. Porque no puedo borrar todo lo demás. Y porque en el fondo, no eres solo tu culpa. Sus palabras me hicieron temblar. Quería abrazarla, pero no me atreví. Nos miramos como dos personas que se reconocen tras una larga y devastadora tormenta. Al día siguiente, la casa estaba lista. Perfecta, restaurada hasta el último detalle. La luz del sol entraba suavemente. Sofía preparó su maleta. ¿Te quedas aquí?, me preguntó. Unos días más, respondí. Quiero cerrar la casa como se debe. Despedirme. Cuando la vi cruzar el pequeño puente con su maleta, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Me quedé en el umbral hasta que su figura desapareció entre los callejones. Entré y cerré la puerta lentamente. En el salón, el silencio era absoluto. Tomé mi cuaderno de notas. En la última página, escribí: no se puede restaurar lo que se ha roto dentro. Pero se puede aprender a mirarlo con más verdad. Días después, partí de Sevilla en una mañana gris. Dejé las llaves en la mesa, junto a la figura de barro rota y reparada. En el tren, al mirar los campos andaluces, volví a recordar la frase de Rodrigo en la azotea: desde aquí parece que todo puede recomenzar. Comencé mi nuevo trabajo en Granada. El ritmo de la vida regresó, pero no como antes. Me di cuenta de que lo que sentía por Rodrigo era lo que él sentía por la arquitectura, un fetiche por la precisión y la habilidad controlada, un deseo de ser vista no solo como madre o esposa, sino como la artesana del control que había sido. Y él, con su quietud, había sido mi reflejo. Una noche, encontré una carta simple en el buzón. Sin remitente. Dentro, una fotografía, una toma antigua de la yesería calada que restauramos, la luz resaltando cada diminuto hueco. Al reverso, una sola palabra, escrita con la letra firme de Rodrigo. Control. Me quedé mirando la foto, preguntándome si el control que buscábamos en el trabajo nos había traicionado en la vida. Comprendí que su partida no era el final, sino una tregua. Y que en el silencio de ese secreto compartido, algo todavía seguía pendiente de restaurar. Me levanté, encendí la radio. La estática era fuerte. Sentí el impulso de volver a Sevilla. Pero no lo hice. En cambio, miré la foto de la yesería, notando el patrón geométrico. Si seguía ese patrón hacia afuera, se conectaría con todo, con mi vida, con la suya. ¿Y si él también había notado que ese patrón de la yesería ocultaba una firma? Una firma que indicaba una conexión más antigua de lo que ambos pensábamos.